capítulo te presentaré los objetivos son para perdedores. Aprende a subir tus estándares. Hablaremos de la diferencia entre un objetivo y un estándar y por qué a largo plazo es mucho más sostenible medir estándares y no poner objetivos muy altos. Además, te compartiré un ejemplo de cómo una clienta aumentó su flujo de caja simplemente aprendiendo a subir sus estándares con sus clientes. En la taza de té hablaremos del estándar de un té que permitió que fuera producto exclusivo de la corte imperial durante más de un siglo. Esto es Wake Up Tea, Riqueza Consciente con el coach Gabriel Uribe. Establece altos estándares para ti y no te conformes con menos. Tú eres el mejor juez de ti mismo y de tus capacidades. Tony Robbins. Con esa frase me gustaría comenzar este capítulo porque verdaderamente los estándares, y es esta gran diferencia. Durante mucho tiempo mi objetivo como coach era ayudarle a otras personas a que se pusieran objetivos. Y entonces los objetivos es algo en lo cual te puedes esforzar por lograr. Es esta diferencia entre este punto que se pretende alcanzar durante la operación militar, que eso es como la definición de objetivo de acuerdo a la Real Academia. Sin embargo, y aquí viene una parte, se pretende alcanzar y requiere un esfuerzo por lograrlo. Es después de un tiempo difícil, puedes revisar si lograste o no ese objetivo, y es un esfuerzo. Y eso en verdad sirve mucho, ¿no? Y es un gran principio para empezar a enfocar tu atención hacia el logro de algo. Sin embargo, cuando vemos la parte de los estándares o la definición de estándar, dice que es lo que sirve como un tipo, como un modelo, como una norma, como una referencia. Es decir, algo en lo cual te vas a comparar, algo que quieres verdaderamente subir. O sea, un estándar puede ser una persona, un compañero, una compañía, alguien que pueda marcar mejores estándares o que pueda contar con un referente para ti, que puede ser un referente para ti. La definición que me encanta de estándar es también esta parte de you stand on, o sea, te paras, es algo en lo cual tú te paras. Un objetivo, digamos que es algo en lo que te esfuerzas por lograr, es algo, digamos que si haces esta metáfora, estás en una oficina o estás en tu casa y trata de tocar el techo, puedes llegar a brincar y tocar el techo. Pero si tú pones un banco o un par de maletas o lo que quieras, o unos ladrillos, te puedes subir eso y va a ser mucho más fácil tocar el techo subido en esos ladrillos. Eso es parte el estándar es algo en lo que te conformas, es lo que verdaderamente estás recibiendo día con día. Ese es el estándar por el cual estás viviendo. Y eso verdaderamente, si te reflexionas, es el tipo de cliente que tienes, la casa en la que vives, la riqueza que recibes. Ese es el estándar, eso es con lo cual tú misma te estás conformando con eso. Y eso está bien, y es simplemente reflexionar sobre cuál es ese estándar que tienes el día de hoy, cuál es el estándar que al día de hoy, casi finales de 2019, principio de 2020, estás teniendo en tu negocio, en tu forma de hacer negocios, con tu forma de crear riqueza. ¿Cuál es este estándar? Una forma increíble de los restaurantes, por ejemplo, es el ticket promedio. Si tú sacas el ticket promedio, ¿qué es el ticket promedio? Es el número de facturas que haces en el año o el número de pagos que recibes al año entre el número de transacciones que tienes. Ese más o menos es el ticket promedio, es decir, en promedio cuánto un cliente que trabaja contigo te va a comprar, o cuál es la transacción promedio que tienes. Si conoces eso, ese es el estándar que tienes. Y bueno, pues para mantener un negocio creciente, empezar a retar tus propios estándares, y eso tiene que ver un poco con las conversaciones del podcast anterior que habíamos hablado en el podcast anterior de antifragilidad, y estos son como los retos voluntarios, el tú cómo puedes elevar tus propios estándares y los propios estándares de tu negocio
para que de esa forma puedas empezar a subir esas capacidades. Y esto hay diferentes formas de hacerlo. Una de las formas que yo he visto es revisar, le he pedido a mis clientes, es revisar cuál es el ticket promedio, y a partir de ese ticket promedio de ventas sean tus productos de menor precio. Por ejemplo, en algún momento yo vi que en promedio cualquier transacción que yo hacía eran, vamos a ponerle, de 15,000 pesos. En algún momento, ¿eso qué significa el promedio? Puede ser algunas transacciones más altas, algunas transacciones más bajas. Y en algún momento ese es tu precio más bajo, y ese nuevo estándar es el de tu precio más bajo. El promedio lo vuelves el precio más bajo, y entonces lo que te hace es esforzarte por conseguir clientes que tengan más presupuesto, clientes que puedan tener contratos a más largo plazo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, muchas veces en el éxito, cuando digo que el éxito es más sostenible de un negocio cuando se pone altos estándares, es porque parte de una elección personal de todos los miembros del equipo y de todos los miembros de la empresa de elevar su estándar, de brindar un mayor servicio, de trabajar exclusivamente con clientes de mayor facturación. Esto genera una mentalidad de elevar nuestra calidad, porque interiormente, si yo elevo el precio, lo que necesito es elevar mi calidad y mi capacidad de servirle a una persona. Entonces, esto nos permite elevar nuestros propios estándares. Cuando solamente gestiones por objetivos más altos, lo que sucede, y es lo que he visto en algunas de las organizaciones, siempre se puede generar este sistema de victimismo inconsciente de algunos de los colaboradores diciendo, sí, es que los objetivos los puso el corporativo o los pusieron los patrones, y forzan a hacer ciertas cosas, y entonces es algo que me tengo que esforzar por lograr el objetivo. No se vuelve dentro de nuestras partes una rutina que nos vuelve una mejor persona, que nos vuelve un mejor ser humano, que nos vuelve un mejor colaborador, que nos vuelve un mejor empresario o una mejor persona de negocios, porque es algo con lo que me conformo, no es algo en que constantemente me esfuerzo. Es como cambiar voy a hacer una dieta para bajar 5 kilos a mi nuevo estándar es una alimentación mucho más nutritiva, mucho más sana, y eso como consecuencia podría llevarme a bajar 5 kilos o lo que sea, pero es mantener esta mentalidad mucho más de elevo mis estándares y con esto me puedo conformar, o con esto me genero. Por último, quiero platicarte o sea, qué significa elevar tus estándares. Alguna vez en un grupo de Mastermind estaba trabajando con unos clientes, les estaba explicando este concepto, y una clienta entró y dijo, bueno, primera buena noticia, me acaban de contratar un nuevo servicio, el más grande que he vendido, y el único problema es que no tengo dinero para poder sostener o para poder como comprar los elementos que necesito para proveer ese servicio. Entonces, bueno, después rebotamos ciertas ideas, le dijimos, bueno, pues pide un crédito o lo que sea. Empezamos a rebotar varias ideas en el grupo, hasta que de repente entre todos le dijimos, oye, ¿por qué no le cobras un anticipo? Dijo, no, es que nunca he cobrado anticipo. Bueno, le dije, bueno, pues este es un súper buen momento para subir tu estándar y empezar a cobrar un anticipo. Empezamos a colaborar. Parecía como hasta que venía hecho el ejemplo para mi sesión. Le hablan por teléfono, se sale, regresa y dice, ay, me estaba marcando mi cliente que me estaba diciendo que dónde me depositaba el 50% porque estaba el seguro que no podía empezar sin un anticipo. Entonces, a partir de ese momento, mi cliente empezó a generar un nuevo estándar que era no trabajar sin anticipo, ¿no? Entonces, esto le generó un cash flow maravilloso dentro de su organización, y ha mantenido este estándar, y creo que lo ha ido subiendo poco a poco en los últimos años, pero ese fue el cambio. Entonces, revisar cuáles son los 5 estándares que tienes y que ya no te quieres conformar, o
definir cuáles son los estándares más altos por los cuales tú quieres estar viviendo el siguiente 2020 y revisar, esto es bien importante, revisa que tu medio ambiente, que los lugares que visitas, que los clientes que procuras, que las acciones reflejen esos estándares más altos. Esto fue mi reflexión sobre objetivos y estándares. Te invito a que eleves tus estándares y para eso también te invito a que revises en mis redes sociales el programa de A Propósito sobre cómo generar una visión para el 2020 para tener mucho más éxito del que has tenido hasta ahora. Esto fue Wake Up Tea con Riqueza Consciente con el coach Gabriel Uribe. Y esa fue mi gata. A continuación te pido que te quedes para la taza de té. Esta es la taza de té de Wake Up Tea. El té del cual quiero hablar el día de hoy es el té que gracias a sus estándares logró ser el privilegio exclusivo de la corte por más de un siglo. Los estándares actuales vas viendo que algunos tés en particular tienen esta parte de Imperial Tea, Imperial XXX Tea o algo así. Y esto es por la calidad que tienen ciertos tés. Pero todo esto, el té que te quiero presentar el día de hoy es el Monkey Peak, que es un té oolong, que es esta variedad entre el negro y el verde, o más bien entre el verde y el negro por el nivel de oxidación. Y durante mucho tiempo solamente lo consumió la casa real, esta corte real. Y dicen que fue porque en el siglo XVII, no, en el siglo XVIII, a mitades del siglo XVIII, en las montañas de Guyue, de la provincia de Fujian, unos monjes budistas querían cultivar té. Sin embargo, la montaña y las laderas de la montaña eran bastante agrestes y los árboles de té habían crecido demasiado. Entonces dicen que entrenaron a sus changos, unos changos macacos, para subir los árboles y poder tomar los brotes de las hojas del té, de las copas de los árboles, tomar las hojas más tiernas para poder hacer este té. Este té se conoció, fue presentado al emperador Huilong en 1741 y durante mucho tiempo solo la corte imperial gozó de este delicioso té cultivado más bien cosechado por monos. Ellos digamos, la reflexión que me lleva a esto es que ellos aumentaron sus estándares para tomar solamente los brotes mejores con la técnica del chango. Será leyenda o no, no importa, pero por lo menos le pusieron eso y eligieron solo ofrecerle este té a la corte imperial. Y era tan poquito que entonces pues solamente se podía mantener para eso, y por eso empezó a tener como toda esta leyenda. En la mente moderna, y esto me lleva a reflexionar alguna vez con creo que el coach Rich Lipton tiene en su página de internet que él solo le da coaching a reyes y reinas. Es decir, su estándar es solamente darle coaching a reyes y reinas. Y alguna vez platicando con él me decía, es que yo no voy a trabajar con personas que sientan menos de lo que merecen. Y es un poco el concepto de reyes y reinas. Para él era personas que ya habían trabajado, que ya sentían que habían merecido todo, o que estaban simplemente con ganas de poder enfocar más su atención a crecer su negocio y no tanto a salir de la mentalidad victimista y todo esto. Y ese fue el estándar que él puso. Entonces, aquí para mí la reflexión para ti es, ¿cuál es
en los estándares que tú tienes para tus clientes, cuáles son los estándares que tienes para crecer tu negocio. Cuéntame aquí en los comentarios del programa, comparte este programa para este 2000, para que tengamos un mejor 2020, un inicio de nueva década. Compártelo. Mi Instagram es Coach Gabriel Uribe, mi página web es Coach Gabriel Uribe y mi correo electrónico, si compartir algo directamente, es gabriel@coachgabrieluribe. Muchísimas gracias por acompañarnos este final de año y estaremos disfrutando de más el siguiente año. Gracias, que tengas muy buen día y gracias por acompañarme. Un Wake Up Tea, riqueza consciente.